Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, a nuestro podcast radial número 48 de Brújula de Fe, que continuando con las entrevistas del mes de febrero, hoy tendremos un tema muy interesante y reflexivo: la importancia de la psicología para el adulto mayor. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quisiera iniciar mencionando la siguiente cita bíblica. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Job capítulo 12, versículos del 12 al 13. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña una vez más desde México la psicóloga Minerva Ortiz. Hermana, sea muy, pero muy bienvenida a nuestro programa y sus palabras de inicios antes de la entrevista. Hola, hermano, muchas gracias. Igualmente, que Dios lo bendiga. Pues me ha gustado mucho la temática que han venido manejando sobre la tanatología, especialmente en las últimas sesiones. Y me parece importante, como todos estos temas, yo últimamente me he estado especializando en el adulto mayor y la mayoría de mis pacientes son ya de 60 y tantos a 90 y tantos años. Entonces, pues me parece importante retomarlo desde la fe. Ahorita yo estoy trabajando con religiosas especialmente. Soy laica asociada de una congregación y me he concentrado en la casa de retiro de las hermanas mayores de esa congregación, las misioneras de María Dolorosa. Entonces hay muchos elementos que vamos rescatando que a veces pudiéramos pasar por alto o pensar que el adulto mayor ya no necesita que trabajemos a nivel emocional, psicológico, espiritual. Y no, realmente a mí me parece que es un área muy olvidada, pero tendríamos que enfocarnos más en eso porque el aprender a envejecer es un arte que pocos tenemos la bendición de conocer. Y pues siento que es algo que nos daría plenitud, perderle el miedo a ser adultos mayores, ¿no? A llegar a una edad avanzada donde ya no podemos realizar muchas actividades. Y principalmente es lo que me ha inquietado en los últimos meses que tengo de práctica. Y pues me parece que entre más personas lo conozcan y lo promuevan, pues va a ser mucho mejor, tanto a nivel espiritual como a nivel humano. Hermana Minerva, muchísimas gracias más bien por darse un tiempo. Y realmente el tema, pues, sobre la importancia de la psicología para el adulto mayor es mayormente en estos tiempos es muy importante porque hay mucho descuido, muchas cosas que van en contra justamente de los adultos mayores, ¿no? Y acá viene la primera pregunta. ¿Por qué es importante para el adulto mayor llevar un proceso terapéutico? Bueno, mire, yo considero que el adulto mayor está más renuente que el resto de la población a recibir este tipo de atención psicológica. Lo he visto en mis pacientes, ¿no? Muchas de ellas incluso me decían al principio, no, yo no quiero participar, pues yo ya me voy a morir, use su tiempo en alguien más. Y me acuerdo que yo les decía, bueno, sí, se va a morir, pero pues déjenos algo, ¿no? O sea, planifíquese y denos testimonio de lo que es ser un adulto mayor en su plenitud. Y se me quedaban viendo con una cara así como de, ¿en serio me acabas de decir que sí me voy a morir? Y pues hay que ser realistas. En la vida, en la psicología, se nos invita a vivir con realismo. No podemos cegarnos a la realidad de que pues a veces ya hay actividades que no podemos realizar, de que tenemos cierta limitación física, alguna enfermedad preexistente que viene a sumarse a nuestra edad avanzada. Le tenemos mucho miedo a envejecer y especialmente los jóvenes somos muy dados a dejar de lado esta parte de la experiencia, la sabiduría que nuestros adultos mayores tienen y que no hemos sabido aprovechar
ignorancia, por comodidad, por practicidad, por flojera incluso. Entonces yo sí les decía a mis pacientes, o sea, sí, déjenos apoyarla, déjenos ayudarle. Vamos sanando su historia y buscando cómo pueda pasar de una manera más plena estos últimos meses, años, días que el Señor le quiera regalar. Y efectivamente he notado que conforme va pasando el tiempo, y ahorita ya tengo 4 meses trabajando en esta comunidad, y las veo más motivadas, las veo más interesadas en actividades comunitarias, en la vecina del cuarto de al lado, ¿no? Yo les hago mucho hincapié en que su apostolado continúa, pero dentro de sus limitaciones. Muchas veces cuando nos falta un brazo, una pierna, pues es muy fácil decir, ya no puedo correr un maratón, o ya no puedo levantar pesas, o ya no puedo realizar ciertas actividades, y lo entendemos porque físicamente somos capaces de apreciar que falta una parte. Pero cuando están nuestros miembros completos y se trata de una debilidad que la persona puede percibir, pero nosotros no podemos verla tal cual, es más difícil aceptar. Y tanto la persona, que es el adulto mayor, como los que estamos afuera, tratamos de exigirles o cometemos ese error de querer que sigan realizando las mismas actividades. Y esto viene y genera ansiedad, genera depresión, genera amargura muchas veces y nos hace sentir limitados, incompetentes, y realmente no. Siguen teniendo muchas herramientas y muchas habilidades que pudieran explotar o poner en práctica. Entonces, a mí esto me parece crucial porque incluso veo que era una comunidad muy temida, ¿no? Cuando les decían alguna hermana que se ponía medio rejega de repente, y te vamos a mandar a la comunidad de Santa Teresita, y todas era un miedo, o sea, siquiera mencionarlo o pensar en llegar a esta edad, a esta comunidad. Y ahora me doy cuenta cómo las hermanas, las personas buscan la cercanía con quienes se encuentran en esta comunidad, porque han trabajado muy bonito y se han metido a sus procesos personales. Y sí, siguen siendo adultos mayores, pero ahora aceptan sus limitaciones y empiezan a darse cuenta de que, aunque hay muchas cosas que no pueden hacer igual que antes, hay muchas otras que sí. Entonces, ahora nos encontramos con ancianas más preocupadas por la realidad del otro, serviciales, que tal vez no puedan hacer muchas cosas, pero si sientan, te escuchan, te contestan, hay una escucha activa, una interacción, aconsejan a las que llegan de visita. Y últimamente escucho comentarios de las que no viven ahí y van y las visitan, de que les gusta, se acercan en su día de descanso porque dicen, es que me siento como llegar a la casa de mi mamá, de mi abuelita, me siento acogida, me siento apapachada. Ya no ven esta parte de las adultas mayores como una amenaza o un miedo, al contrario, llegan a una casa donde se vive paz, donde se respira armonía, donde las hermanas dialogan, comparten, y es una dinámica totalmente diferente, porque pues aún dentro de la vida consagrada sigue estando esta parte de somos humanas y tenemos que aprender a cerrar ciclos, a vivir duelos por las pérdidas, por los cambios, por el cambio de la actividad, de la dinámica que la vida nos va llevando, ¿verdad? Que Dios nos va presentando. Y yo les digo, ustedes son las jefes de Dios. Ahorita es donde ya pueden, ahora sí, como experimentar en plenitud toda la sabiduría que han adquirido a lo largo de los años. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos ancianos que están olvidados, que están solos, abandonados, en sus casas ahorita recluidos por bienestar, por salud, por seguridad. ¿Y quién los visita? ¿Quién los acompaña? ¿Quién se preocupa si están estresados, ansiosos? Hay muchas situaciones que están alterando el estado emocional de nuestros adultos mayores. Y yo sí creo que deberíamos retomarlo con más fuerza cada vez. De verdad, hermana, qué interesante lo que usted está diciendo, ¿no? Porque, bueno, yo tengo a mi mamá que es mayor, también tengo familiares mayores de edad, y así como yo, muchas familias que conozco, ¿no? Y a veces
las personas mayores se sienten como que no son útiles, como que se enferman, ya no sirven para nada, como que le entra la depresión. Y qué bueno saber que existe pues lo que se llama estas terapias. Y acá viene la segunda pregunta, pues con respecto a esto. ¿En qué consiste este tipo de terapia? Yo lo manejo integralmente en la parte individual y la parte comunitaria. Tenemos sesiones, unas cada semana, unas cada 15 días, dependiendo sus necesidades y sus procesos. En la terapia individual procuro ir manejando la aceptación, el que me vayan diciendo qué son las actividades que ya no pueden realizar, las actividades que extrañan, para poder ir haciendo cierres y que vayan asimilando este nuevo estado de su cuerpo y aprendiendo a respetar sus límites, sus propias limitaciones, sus propias carencias, y a la vez pues me van contando sus experiencias de misión, sus experiencias de vida, cómo fue su vida en casa, con su familia, con sus hermanos, sus trabajos, sus diferentes apostolados a lo largo de los años, y retomo la importancia o todo el bien que lograron hacer a lo largo de esos años con sus actividades. Les recuerdo lo valiosa que ha sido su aportación tanto para la vida como para la vida consagrada desde su fe y desde la fe de aquellos a quienes han tenido la oportunidad de acompañar, y cómo han seguido siendo bendición a una hora que ya no están en una comunidad activa como tal, pero cómo siguen siendo bendición y cómo pueden dar testimonio de esta sabiduría que Dios les ha dado. Entonces recogemos la historia, perdonamos, sanamos, asimilamos, y también pues les da un espacio para sentir que pueden expresarse, un momento para cada una de las pacientes, porque en este caso pues tengo puras pacientes mujeres. Entonces para ellas es muy especial y significativo el decir, hoy me toca a mí, este es mi momento. Y ya me esperan ansiosas, ¿no? De decir, es que tengo mucho que contarle. Y yo, excelente. Digo, al principio eran un poquito más eh, reservadas o sentían pena o sentían que no era necesario, pero poco a poco, con el pasar de los meses, han ido abriendo y ellas encuentran que su autoestima mejora porque se sienten consideradas, porque sienten que su historia cuenta, porque su autoestima va mejorando, porque su tiempo está siendo utilizado productivamente. Yo les dejo tareas que refuerzan la autoestima, que refuerzan la memoria, hacemos ejercicios de coordinación que les vayan permitiendo reactivar aquellas habilidades que a lo mejor han dejado de lado. Cosas tan sencillas como una sopa de letras, un crucigrama, visitar a la vecina de enfrente a ver cómo está, cómo se siente, ofrecerle un café a la visita que llega, eh, ayudar a poner la mesa, ayudar a lavar los trastes, pequeñas actividades que ellas pueden realizar y que les ayudan a sentirse útiles, las empoderan y les hacen sentir que siguen brindando un servicio a pesar del tiempo y las limitaciones. Y en la parte comunitaria, que esa es cada 15 días, nos reunimos todas en un círculo y empezamos a compartir. Usualmente compartimos algún texto, alguna historia o algún testimonio, lo pongo en común, les leo el texto y ellas empiezan a compartir y a debatir, y la idea es poner en común tanto lo que piensan como lo que sienten. ¿Y qué pasa? Que se van sintiendo acogidas, escuchadas, y sobre todo empatizan entre ellas porque se dan cuenta de que yo no soy la única que me siento a lo mejor inútil, por decirlo de alguna forma, ¿no? En sus palabras. No es la única que se siente impotente, no es la única que se siente cansada, no es la única que quisiera quedarse un ratito más en la cama en la mañana. Entonces, empieza a generarse esa empatía y empezamos a entender la mentalidad de la otra y lo que la otra está sintiendo y pensando. Y luego nos empezamos a dar cuenta de que tenemos opiniones similares o diferentes y debatimos y compartimos. Usualmente estos espacios son de una hora más o menos. Empezamos a hacer actividades diferentes según las inquietudes de cada una.
y por iniciativa de ellas. Yo propongo que ahora cerremos con un canto y todas juntas cantamos y esa hermana se siente escuchada. Luego alguna otra propondrá que cerremos con la lectura de un texto que le gustó. Perfecto. Alguna otra propondrá que cerremos con un video que le llegó en WhatsApp y que le pareció muy interesante. Ok. Y vamos poniendo la vida en común y nos damos cuenta de que aunque vivamos en la misma casa y nos sintamos tan diferentes, pues seguimos teniendo cosas que podemos poner al servicio de nosotros. Y entonces me ha gustado porque surgen inquietudes que han salido de ellas para bienestar de la comunidad, ¿no? De pronto una dice, bueno, yo propongo que por la pandemia no recibamos visitas, pero nos vamos a visitar entre nosotras o después de comer nos vamos a reunir en la sala a ver la tele, un programa, escuchar un programa de radio y entonces empiezan a buscar puntos de encuentro donde puedan entenderse y compartir tanto sus limitaciones como su sabiduría. Y ya empiezan entre ellas a decir, yo también estuve en esta comunidad, yo también participé en este grupo, yo también conocí a fulanita, a sutanita, y crecen estas redes y se fortalecen. Entonces, la idea es que se sientan acompañadas, que se sientan en la misma sintonía, que no sientan que son las únicas con limitaciones. Y el generar esta empatía obviamente hace que estén en mejor humor, mejora su autoestima, las hace salir de ellas mismas. Porque acuérdese que, bueno, todo lo que callamos viene a generar problemáticas, ¿no? Y empiezan los roces. Y me molesto con ella porque hace lo que yo antes podía hacer y ya no puedo. O me molesto con ella porque lo único que yo sé hacer ahorita es lavar los trastes y ella me los gana y los lava por mí. Entonces, hemos ido aprendiendo a respetar lo que cada una puede hacer y poniendo esos límites de decir, bueno, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y luego lo ponemos en común e incluso hacemos cambios de actividades. Y me ha parecido muy rico, la verdad, tanto la parte individual como la parte comunitaria, y pues siempre reforzando desde la fe, ¿no? Pues ellas son mujeres de fe, entonces les voy recabando también información de, a ver, ¿cómo puedo mejorar mi fe desde esta realidad? ¿Cómo puedo crecer, ayudar a mi espiritualidad a crecer desde esta realidad que estoy viviendo? Y yo siempre les pregunto, porque el carisma de la congregación es ser presencia tierna, compasiva y misericordiosa, como María al pie de la cruz. Entonces, les digo, tienen un carisma riquísimo. Ahorita, desde aquí, desde sus limitaciones, ¿cómo están siendo presencia? Y a veces les da mucha risa porque les digo, ya muchos años fueron presencia como María, ahorita nos toca ser crucificadas, ¿verdad? Y dejarnos ayudar, dejarnos apoyar, que a veces es algo que genera mucho conflicto en el adulto mayor porque no quieren que les ayuden, no aceptan a lo mejor el cambio de pañal, que les ayuden a bañarse, que les carguen el mandado, porque esas generaciones eran muy autosuficientes. Entonces, llegar a un punto donde te tengan que ayudar a lo mejor hasta agarrar la cuchara o servirte el plato, pues les genera mucho conflicto. Entonces, en esto consiste básicamente el trabajo. Hermanita, de verdad que qué bonito saber el trabajo que usted realiza, ¿no? Con los adultos mayores y con las hermanas religiosas, ¿no? De verdad que hay que tener mucha caridad, paciencia con ellas, ¿no? Como digo, no, relacionarse con un adulto mayor es mayormente por amor, ¿no? Y comprensión, ¿no? A la persona que tenemos delante, que aparte del respeto, ¿no? Porque es una persona mayor que si uno lo ve está rico en mucha sabiduría, historia, experiencia de vida. Y acá viene pues la tercera pregunta, ¿no? Ante esta terapia, ¿esto cómo tiene que ver con la fe o con la religión? Bueno, mm, recordemos que para poder vivir plenamente la fe, tenemos que vivir primero plenamente nuestra humanidad. Hay una frase que dice que entre más santos, más humanos, y entre más humanos, más santos, o algo así, dice esa frase, y me encanta, porque entre más estás en contacto con tu humanidad, más puedes planificarte. Y si no sabes quién eres,
Si no sabes qué puedes aportar, entonces no sabes cómo vivir tu fe o cómo dar un servicio al otro, que finalmente nuestro ser religioso nos lleva a vivir el amor. El seguir a Cristo, el seguir al crucificado implica vivir el amor, implica ensuciarnos las manos. Pero si no conozco mis dones, si no me siento bien conmigo mismo, entonces el servicio que yo dé va a ser decadente, va a ser amargado, va a ser de mala gana, va a ser eh, mucho menor de lo que podría ser el servicio que da alguien que se siente feliz, que se siente realizado, que se siente pleno. Como mencionaba ahorita, ¿no? De que pasaron mis pacientes de ser una parte temida a la que le sacamos la vuelta hasta cierto punto con nuestras reservas, pues, a ser una comunidad buscada, donde la gente se siente acogida. ¿Por qué? Porque está este cambio donde te aceptas tu realidad. Y cuando alguien más se acerca, eres capaz de acoger, de entender, de amar, de no juzgar, porque siempre juzgamos desde nuestra perspectiva, desde nuestras limitaciones. Para poder vivir plenamente nuestra fe, pues es importante esta parte de decir quién soy, qué puedo aportar. Y el decir yo amo porque me siento amado, porque Dios me ama, porque yo me amo. Si yo no le doy la importancia que tiene a la salud emocional, psicológica y física, entonces espiritualmente yo no puedo hacer mucho. Pero si yo tengo el cuidado de cuidar, el cuidado de estar al pendiente de mi alimentación, de mi salud física, emocional, tomarme mi medicamento como es, sentirme escuchado, sentirme acogido, entonces yo voy a poder desde mi plenitud compartir esa felicidad, compartir esa alegría, acoger al otro, aceptar al otro, amar al otro. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, la fe no es necesariamente algo hacia el exterior, tiene que nacer de mí. Nosotros como templos del Espíritu Santo somos nuestro primer hogar, nuestra primer apostolado, nuestra primera misión de evangelización. Entonces, entre más me conozco a mí, más puedo conocer mi fe, más puedo conocer a Dios y más puedo conocer al otro. Y cada quien tiene sus procesos, sus tiempos, sus maneras, pero si vamos trabajando en esta línea, todos en el mismo canal, en esa sincronía, pues entonces vamos a dar un mejor servicio, vamos a vivir más profundamente nuestra fe y no se va a tratar solamente de Padres Nuestros de Aves Marías que van corriendo, ¿no? Porque son rezos más por inercia que por amor realmente. Muchas veces, claro, nos alimenta, nos fortalece, pero ¿qué tanto vivo mi oración? ¿Qué tanto son rezos y qué tanto estoy orando realmente? Con esa profundidad, con ese agradecimiento, con ese amor profundo por Dios. Entonces, una mente sana siempre va a dar al espíritu la fuerza para vivir esa fe más plenamente. Y nuestros adultos mayores tienen toda la sabiduría del mundo dentro y muchas veces somos egoístas y no la cogemos y ellos tampoco saben cómo compartirla. Entonces, ¿cuántas adultos mayores no hemos visto en las parroquias, no? La viejita a veces amargada que se la vive regañando gente o que está nada más al pendiente a ver quién estornuda cuando realmente viven la fe desde el amor, desde la aceptación, esas personas se vuelven testimonio y los vemos y decimos, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ese señor, como esa señora que sirve alegremente, que corrige con amor, que corrige con paciencia, con ternura, que no nos inflige miedo a lo mejor, ¿no? Sino que al contrario nos hace sentir acogidos y cuando necesitamos un consejo nos acercamos y decimos, oiga, doña fulanita, usted viene a misa todos los días, ¿cómo rezo? ¿Qué hago? Tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Estoy batallando para rezar, pero te acercas con otra actitud.
¿Por qué? Porque esa persona va a vivir su fe de una manera más plena. Y no se trata de pararnos en las plazas y decir verso por verso, versículo por versículo de la Biblia y sabértela de memoria, porque si no la vives, de nada. Entonces, hay que trabajar por nuestra salud emocional, hay que trabajar por nuestra salud mental, hay que trabajar para que podamos planificarnos cada vez más y desde esa plenitud poder dar un testimonio de amor, de fe, de entusiasmo por la vida. A mí algo que me maravilla, por ejemplo, de Papa Francisco, es que muchos no católicos lo siguen, lo escuchan, lo buscan y están al pendiente de lo que él dice. No porque sea papa o porque sea católico, sino porque sus palabras hablan desde lo que él trae dentro. Es una persona honesta que habla lo que ha vivido, que comparte su sabiduría con respeto, acogiendo cada realidad y preocupándose de cada detalle, de cada parte de la iglesia que sufre y está al pendiente, no de que se viva el dogma como es, sino de que se viva la fe desde el amor. Entonces, eso es a lo que estamos invitados. Y él mismo decía, ¿no? Necesitamos santos que coman pizza, que tomen cerveza, que traigan tenis. Bueno, necesitamos santos que sean felices y que vivan plenamente, que sean ellos mismos. Yo quiero pensar que este mensaje ha llegado a mucha gente y que muchos católicos o no católicos se han empezado a movilizar por buscar esta plenitud, esta autenticidad y poder compartir esa alegría. Entonces, pues claro que es muy importante la salud mental para poder vivir. Qué bueno, hermana, lo que usted está diciendo, ¿no? Porque primero toca de que la oración no debe ser dicho a paporreta, sino saberla meditar, que es lo que también pide la iglesia, ¿no? Meditar lo que hablamos, lo que decimos, hasta el Padre Nuestro, ¿no? Y también lo que dice el Papa, ¿no? Porque el Papa Francisco es muy preocupado por los adultos mayores, ¿ah? Siempre habla de ellos. Bueno, hermana Minerva, bueno, ahora escucharemos una hermosa canción titulada Ofrenda al Amor por el grupo Yexé y continuamos. Señor, como víctima de holocausto a tu amor misericordioso, yo recibo, Señor, de tu infinito amor, la posesión eterna de ti mismo. Consúmeme sin cesar y haz mi alma desbordar de tu ternura infinita. Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda hasta la eternidad.
Señor, como víctima de holocausto a tu amor misericordioso. Yo recibo, Señor, de tu infinito amor, la posesión eterna de ti mismo. Consúmeme sin cesar y haz mi alma desbordar de tu ternura infinita. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda hasta la eternidad, hasta la eternidad. Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con nuestra invitada, la hermana Minerva. Hermana, acá hay una pregunta que, bueno, sé que lo va a contestar porque tiene que ver con usted. Dice, ¿cómo es trabajar con sus pacientes? ¿Cómo es? Bueno, a mí me encanta, me ha maravillado. Es una rama que entre más conozco de ella, más me gusta. Yo al principio le tenía un poco de reserva a la terapia individual, ¿no? Incluso no sé si en la entrevista pasada lo comenté, que yo ya podía dar terapia y empezaba a tener mis pacientes, pero siempre con cierto miedo, ¿no? Cierto temor. Yo decía, pues, ¿qué voy a hacer yo? O sea, realmente es un reto entrar en tierra sagrada y tener la capacidad de acoger la verdad del otro y no poder decir a lo mejor qué hacer, ¿no? Escuchar esas realidades que a veces son tan dolorosas te interpela, te llega hasta lo más profundo. Y la verdad es que yo pensaba que este proyecto, cuando comenzó, decía yo, va a ser bien difícil. Y fue difícil al principio porque ahí tenía que andarlas correteando de que nadie quería y oiga, hoy le toca. Y ella es así no, pues mejor otro día porque ahorita estoy ocupada. O no, no, es que ahorita no, mejor pase alguien más, ¿no? Tanto ellas como yo teníamos a lo mejor miedo de iniciar ese proceso y poco a poco, conforme fueron avanzando en sus proyectos personales, a cumplir los objetivos de terapia que se fueron planteando al principio del proyecto, pues me fui dando cuenta que la inquietud de las demás surgía. Entonces ellas empezaban a ser cada vez más receptivas. Ya de pronto llego y las encuentro a todas en el recibidor, así como, ¿con quién viene? Y yo, pues sí, ya saben, a ver, les puse un rol y les puse un calendario y ya saben qué día le toca a cada una y a qué hora. Y las veo motivadas y emocionadas y ahora hasta se me enojan porque dicen, es que yo seguía. Y yo, no, mire, aquí está su nombre que le toca la otra semana o le toca mañana. Pero pues pásele, a ver si tiene algo que contar, pásele y les doy su espacio de tener otro momento fuera de la terapia para acercarse y platicar y sacar sus inquietudes, ¿no? E incluso me llegan ya de repente de que, mira, encontré este canto para la próxima reunión, vamos a ponerlo. Entonces ha sido muy rico para mí porque he compartido su sabiduría, he aprendido a entrar en esa tierra sagrada descalza que me daba tanto miedo, ¿no? Entonces ha sido muy rico compartir con ellas. E incluso de pronto, en una ocasión, una de ellas usa andador. Entonces venía con su andador y caminaba despacio y siempre llegaba, ¿no? Con su andador. Y un día me la topé en el pasillo saliendo de su cuarto. Pues se me agarró del brazo y empezó a caminar sin el andador y yo no le dije nada, ¿verdad? Yo seguí platicando con ella mientras llegábamos pues donde doy la terapia, al saloncito. Y me la llevé del brazo sin andador ni nada. Y tuvimos la sesión, me platicó, me dijo cómo se sentía. Cerramos y todo y empezó a voltear para todos lados.
Dice, ¿y mi andador? Y yo me solté riendo, obviamente, le digo, ¿no se lo trajo? No, pues, ¿cómo crees? Y yo venía, le digo, sí, pero no se lo trajo. Y le dije, ¿quiere que vaya por él? Dice, no, pues acompáñeme. Pues se fue caminando sin su andador, hasta el andador se le olvidó de lo emocionada que venía. Y ahorita pues lo usa cuando va a salir y así, pero realmente ya en la casa ella anda caminando como si nada. Entonces, ver todo esto, ver cómo crecen, cómo mejoran, cómo se vuelven más felices, más plenas, cómo comparten sus experiencias, pues vaya, ha sido para mí súper gratificante, ¿no? E incluso en lo que fue finales de diciembre, noviembre, falleció una de ellas y este mes falleció otra. Entonces yo decía, a mí me daba miedo, dije, pues a lo mejor lo van a vivir diferente, ¿no? Como adoloridas o con mucho dolor, mucha tristeza, a lo mejor no van a decir nada. Y no, me encuentro con que han tenido un proceso donde se apoyan y externan. Decir, ay, extraño a fulanita aquí se sentada, y ay, se me hace raro no ver la silla aquí, o no ver su plato acá, o no ver su Biblia aquí, ¿no? O sea, realmente me da gusto ver cómo empiezan a externar, a sacar y a vivir diferente los duelos, los cambios, cada cosa que va suscitándose en la vida. Entonces, a mí la verdad me ha fortalecido mucho y me llena totalmente del amor de Dios. Yo digo, es que ustedes son las chifles de Dios. Aquí están en la gloria y cada vez las veo más felices y más plenas. Entonces, pues eso a mí me llena muchísimo porque digo, ok, sí sirve de algo y me hace tomar conciencia de la importancia que el adulto mayor tiene en nuestra sociedad. Si realmente les pusiéramos la atención que es y nos pusiéramos de lleno a compartir esa sabiduría, yo le aseguro que nuestra sociedad es otra cosa sería. Habría más valores, habría más riqueza emocional, más inteligencia emocional y muchas otras cosas que nos fortalecerían. Seríamos más resilientes, más trabajadores, más inteligentes en el sentido eh, de que aprovecharíamos más los recursos. No viviríamos tratando de alejarnos del envejecer, ¿no? A lo mejor los tratamientos de belleza no serían tan cotizados porque aprenderíamos a aceptarnos como es y veríamos la riqueza que significa llegar a una edad avanzada. Dejaríamos de tenerle miedo a las arrugas, dejaríamos de tenerle miedo a las canas, dejaríamos de tenerle miedo a encorvarnos, a no poder correr, a no poder hacer actividades, ¿no? Ya no le tendríamos miedo a la bendición que es llegar a esa edad. Entonces, pues la verdad yo ahorita me siento muy bendecida y pues tampoco me urge, ¿verdad? Apenas, pues estoy, digamos, en la juventud, pero la verdad es que me llena de esperanza decir, ojalá yo pueda llegar a esa edad y sentirme como ellas se sienten y vivir como ellas están viviendo. Qué bonito saber eso, hermana, ¿no? De su trabajo que realiza con las hermanas religiosas, ¿no? De la tercera edad, ¿no? Y bueno, pues usted siendo una persona, como usted lo ha dicho, joven, está llena pues del Espíritu del Señor, ¿no? Ellas aprenden de usted y usted aprende mucho de ellas, ¿no? Son libros abiertos, ¿ah? Y realmente pues qué bonito que Dios pues la haya puesto en ese camino, ¿no? Tan lleno pues de Dios, con muchas cosas que a la larga le van a servir en su vida profesional, ¿no? Y espiritual sobre todo. Y acá viene otra pregunta, ¿no? ¿Qué santo propone para encomendar a esta misión? ¿Qué santo podría ser? Pues yo desde que comencé este proyecto nos encomiendo siempre a Santa Teresita del Niño Jesús, nuestra patrona de las misiones, ¿no? Esta mujer que siempre tuvo la inquietud de salir, de ir y por cuestiones de salud de la vida tuvo que estar en cama, pero desde su cama hacía oración constantemente por las vocaciones y hacía esa oración de intercesión constante por, por todos aquellos que salían de casa, que dejaban su comodidad
para llevar la palabra, para compartir el evangelio. Y yo creo que ella es un gran testimonio. Y a mis hermanas siempre les digo, usted ahorita como Santa Teresita, y de hecho así se llama la comunidad, Santa Teresita, de las hermanas mayores. Y yo siempre les digo, ustedes ahorita aquí están, pero en la gloria. Y desde aquí, desde sus limitaciones, ofrézcanselo a Dios por las misiones, por nuestras hermanas que andan allá en Perú, en tantos lugares diferentes, en Tabasco, en Guadalajara, en cada parte del mundo. Hay que pedir y pedir fervientemente por las vocaciones. Y cuando hay así actividades, estoy también en la pastoral vocacional de la congregación. Y cuando tenemos jornadas, retiros, o que alguna chica demuestra inquietud, yo voy y les anoto el nombre en el pizarrón, o les pongo las fechas del encuentro, les explico qué va a haber. Digo, hermanas, va a estar fulana, fulano, fulano, recen por nosotros. O a ver, como ahora para Semana Santa estamos planeando ir a Huachochi, a Misiones. Ok, nos vamos a ir de tal fecha a tal fecha, va fulana, 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 y las que se apunten, recen por este proyecto. Yo las tengo con oración de intercesión todo el tiempo y ellas se sienten parte de estos procesos. Entonces, así, tal cual, Santa Teresita, nuestra intercesora y nuestra principal patrona en este proyecto, y yo pienso que no hay más sino orar para interceder por las vocaciones, y ojalá que todos nuestros adultos mayores levanten las manos con nosotros para pedir al Señor que llame más obreros a su mies, que haya más gente que salga y que esté dispuesta a vivir la fe, y que esté dispuesta a llevar el evangelio, y que esté dispuesta a sentirse feliz, a sentirse plena, y a llevar a ese Dios amor, a ese Dios Padre, ese Dios Madre, ese Dios misericordia, que ha tenido compasión de sus hijos y que sabe que desde sus limitaciones lo ama, y que los ama a pesar de sus limitaciones. Y pues ya para cerrar con esta parte, ¿no? Yo diría, pues a nuestros adultos mayores no están solos. La verdad es que son una gran parte de nuestra población, y habemos quienes nos damos cuenta de la riqueza que representa. Y yo estoy segura de que Dios está velando por su seguridad, por su integridad, por su bienestar en todos los sentidos. Y ahora les toca ser Santa Teresita también. Y les toca interceder por aquellos que a lo mejor no valoran o tienen miedo de llegar a esta etapa de la vida que pudiera ser la más plena y gratificante. Hermana, para ir concluyendo con esta bella entrevista en la cual usted está explicando y está informando y está llenando mucho del Espíritu Santo a través de lo que usted está diciendo, ¿nos puede hablar un poquito de su trabajo pastoral y puede dejarnos un mensaje para todos los hermanos que la están escuchando el día de hoy? Pues hasta hace un par de meses participaba en el grupo de liturgia de mi parroquia. Ahorita paré porque estoy entrando más de lleno con los laicos asociados en la Congregación de Hermanas Misioneras de María Dolorosa. Hay un grupo de laicos adultos, y hace un par de semanas comenzamos ya con las planeaciones y las reuniones de los laicos asociados, pero jóvenes. Ahorita es el proyecto que traemos más fuerte, laicos jóvenes asociados a la congregación para transmitir el carisma. Participo también en pastoral vocacional de la Congregación de Hermanas Misioneras, a María Dolorosa también. Y pues nos dedicamos a visitar parroquias, a hacer videos promocionales, encuentros vocacionales, catequizar a través de las redes sociales. Estoy encargada de las redes sociales de la congregación. Entonces, sí, tenemos mucho trabajo. Y este proyecto, obviamente, de prevención de depresión y ansiedad en el adulto mayor en la casa de Santa Teresita, en la comunidad de Santa Teresita, de la misma congregación. Entonces, Ciudad Juárez es el lugar donde nace
esta congregación. Es la única congregación nacida en Ciudad Juárez. Y pues ahorita de hecho estamos por celebrar 75 años de fundada. Es una congregación joven, pero con muchas inquietudes, con muchos proyectos, y pues gracias a Dios he tenido la bendición, la fortuna de poder participar de la mayoría de ellos. Entonces, ahorita ese es mi apostolado, todo lo que Dios solicita, y pues sigo trabajando, trabajo en un hospital, y pues eso es parte. Me gusta mucho mi trabajo, pero pues vamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, saber qué dispone. Bueno, hermanita Minerva, primeramente agradecerle muchísimo por haberse dado el espacio y habernos transmitido y enseñado sobre este hermoso tema, de verdad, ¿no? Porque a veces hablamos muchas cosas, pero no tomamos la importancia, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes, ¿no? A los adultos mayores, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? De tanta injusticia, de tanta falta de amor, de cariño, ¿no? Qué bonito tema el que nos ha transmitido el día de hoy. Quizás con el tiempo, no se sabe, Dios la llame también a ese camino religioso, nadie sabe, ¿eh? Pero aún así, qué bonito trabajo que usted realiza. Le estoy eternamente agradecida y realmente le esperamos tener en otro programa, ¿no? Tocando otro tema. Con el favor de Dios que sí, con mucho gusto. Me encanta todos los contenidos que tocan. Siento que es muy importante seguir formándonos en la fe y no solamente pues escuchar y qué bonito, ¿no? Sino poder poner en práctica un poquito de todo lo que se nos va compartiendo. Entonces, pues muchas gracias también a usted, que ha aprendido mucho de los diferentes temas. Y pues, así adelante, voy a seguir orando por ustedes para que este podcast siga siendo transmitido, siga creciendo y siga tocando temas tan necesarios para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, hermana Minerva. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos, mencionar la siguiente reflexión del Papa Francisco. Él nos pide de cuidar de los adultos mayores, porque no son sobras de la vida. No perdamos la memoria de las que son portadores los mayores, porque somos hijos de esa historia, y sin raíces nos marchitaremos, lo dice el Papa, que sí es verdad, ¿no? En el adulto mayor encontramos pues toda una enciclopedia de vida, de experiencia, de historia. Hay tanto que realmente el adulto mayor puede dar a la juventud, y lo que ellos quizás piden es comprensión, amor, cariño, caridad, ¿no? Como lo dijo también la señorita psicóloga Minerva, ¿no? Es un acto de amor, ¿no? Que ya el Señor nos ha pedido, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y el amor al prójimo no es solamente a la persona que tenemos a nuestro alrededor y queremos, sino a aquellas que están más lejos de nosotros y merece de nosotros nuestro respeto y todo el cariño que podamos darle, ¿no? Y nos estamos viendo, hermanos, en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y los cuide mucho.